¿Todavía sigues corriendo? Sí, todavía. Yo corrí un maratón porque él nos invitaba siempre a ir a correr carreras de 10 kilómetros, luego de repente ya estaba con las de 15, luego de repente ya con las de 21 y gracias a Dios pudimos tener la experiencia de un maratón. ¿Cuándo corriste el maratón? El 2008. 2008. ¿Cuántas carreras llevas? Bueno, eres de los que... Perdón, yo creo que tuviera pero carreras llevo 870 y tantas, 58 maratones y 101 medios maratones. Mañana corre 102. Mañana es el 21K de... no es cierto. Va a ser hasta el 20 de noviembre, el 21K de Nuevo León. Mañana es el 15K de Gatorade. Mañana es un 15K. Así que hablamos con un corredor experimentado. Y déjeme decir, sí, en el 2008. Y no, seguí corriendo hasta que no me lastimé la rodilla, pero y ya. Pero la rodilla. Pero también es una persona que a mí me agrada mucho cuando lo invitamos y la forma que expone el mensaje. Así que vamos a salir de aquí todos renovados, llenos del Espíritu Santo. Y Alberto, la iglesia de la gracia es tu iglesia. Muchas gracias, ¿no? Y el agradecido soy yo de la oportunidad que me dieron. Llamó esta semana a mi WhatsApp el hermano Aarón, está aquí. No, anda en Ciudad de México. Anda en Ciudad de México, sí, por eso me dijo que me pusiera de acuerdo contigo. Y cuando él me dio la oportunidad de estar con ustedes, pues él me decía que pues por las épocas que estamos viviendo y todo, pues habláramos de la situación de lo que el mundo ahorita está pues recordando, todo cómo se ha comercializado. Y miren, hermanos, vamos a leer. Fíjate que estoy muy bien. De hecho, si ustedes me autorizan, no voy a usar el micrófono, a menos que se estuviera grabando o transmitiendo, pues que tendría que usarlo, porque si sí, pero sí se escucha como quiera. Sí, porque a veces sí me dicen, pero tienes que usarlo porque se va a transmitir o se va a hacer de alguna manera, tiene que registrar la voz de una manera que agradezco, porque así de esta manera no me entretengo con la mano muy amable. Pues bien, quisiera que recordáramos este versículo conocidísimo por todos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y el capítulo inicia, porque la paga del pecado es muerte. Y hermanos, si el versículo terminara ahí, estaría terrible. Todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Y cuando el Señor nos creó esta tierra, nos creó para vivir, para que tuviéramos vida y abundante y fuéramos felices y nos gozáramos. Pero la entrada del pecado viene esta consecuencia terrible que es la muerte. Pero el enemigo, desde el Edén, cuando le dijo a nuestros primeros padres, no morirán, pues hay una serie de situaciones a lo largo de la historia de la humanidad en la que el culto a la muerte, sí, es Romanos 6, 23. 6:23, perdón. A las culturas, el enemigo ha influido en todas ellas para hacer un culto también a la muerte. Hoy, por ejemplo, lo que vemos en la parte comercial de celebraciones, que no quiero ni mencionar sus nombres, de lo que van a celebrar ahora el día 30, que los niños piden, que es algo terrible, que andan pidiendo dulces, y el recuerdo de estas fechas como el 1 y el 2 de noviembre, que bueno, son parte de las tradiciones incluso de nuestro país, pero ahí tenemos hasta los políticos poniéndose en la cara y simulando ese desfile de las Catrinas, que se lo debemos, entre comillas, a Hollywood, porque eso nunca se hizo hasta que se filmó la película esa de James Bond, que no me acuerdo cómo se llama, pero que salió hace como unos 8 o 10 años. Nomás salió eso una película y ahora ahí andan todos pintados. Hermanos, la muerte es una cosa seria.
seria y de preocuparse. A mí siempre me preocupa. Les decía que la ventaja del versículo es que no termina ahí. El versículo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esa es nuestra esperanza de la vida eterna. Pero el paso, la situación de la muerte es algo que a todos nos, bueno, al menos a mí, siempre me aterra muchísimo. Y yo crecí en un hogar católico. No tan estrictamente católico, pero sí muy católico. Era de misa todos los domingos y todo eso. Y cuando yo era niño, muchos años de eso, yo quiero pensar que yo tendría como unos 7 años, porque me inscribieron para la primera comunión allá cuando yo tenía como 6 años. Era impactante para mí algo que pasaba en misa todos los domingos. Y gracias a eso, hermanos, llegué a la iglesia adventista. Por eso le decía a Aaron, más que un tema, creo que va a ser un poco el tema, pero como un testimonio. Hermanos, yo le temo, y le temía mucho a la muerte. Y claro, tenemos una esperanza, y yo sé que si el Señor me llama al descanso, sé, y qué bonitas las lecciones de este trimestre que nos están hablando de esa esperanza de resurrección y de vida eterna. Yo soy un enamorado de la lección de escuela sabática. Yo quisiera que le dieran más tiempo a la lección. Y siempre me ha gustado. Bueno, la del trimestre pasado le... Aquí nos vemos. Pero les voy a decir, por ejemplo, yo fui muy duro crítico del trimestre pasado, que entre la sexta semana y la 10ª, el escritor como que se perdió en lo del crisol. Porque soy un crítico, me gusta la lección. Pero este trimestre, hermanos, el tocar el punto clave de la muerte, y sobre todo ahora en esta semana en la que se van a llenar los panteones de gente que incluso en su ignorancia van y quieren comer ahí. Qué bueno que la secretaria de salud prohibió que la gente llevara alimentos. Imagínense, es un lugar totalmente contaminado. Yo recuerdo que mi papá, cuando teníamos que ir al panteón porque acompañábamos a algún familiar, mi papá era de los que decía: los zapatos se quedan afuera, no quiero polvo del panteón adentro de la casa. Fíjense lo que decía mi papá. Y se cambian de ropa y se bañan. Es un lugar totalmente contaminado, está lleno de cadáveres. Y no sabemos si acaban de sepultar a alguien cerquita de donde andas. Entonces, pero son costumbres que de repente, yo digo que el enemigo también está buscando que la gente pierda esa parte, o sea, no de la muerte, sino que es la oportunidad de resucitar, de la resurrección. Les platicaba que me llevaban a misa, yo era muy pequeño, y había una parte que me impactaba muchísimo. Esa parte era cuando en el credo, que por cierto ese rezo a mí me impacta mucho, pero hay una parte, no se los voy a decir completo, lo puedo hacer pero no lo voy a hacer. Hay una parte que esta sí la quiero recitar, 2 puntos del credo, y que por ello estoy aquí como adventista. Decía: creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, porque todo fue hecho, y que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y vino a la tierra, me desconcentré, perdón, y fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al 3er día y está sentado a la derecha del Padre. Y aquí era la parte interesante: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y yo iba con papá y con mis tías y, oye, dice que va a venir y que va a resucitar a los muertos. No, bueno, y nadie me lo podía explicar. Aparte el credo terminaba de una manera hermosísima: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así se acaba. Otra vez
la resurrección de los muertos. Entonces, un gran amigo de la familia, muy amigo de mi papá, el sacerdote Aureliano Tapia Méndez, muy famoso para los que somos ya mayorcitos, no sé quiénes de ustedes se acuerdan, casó a mi papá y a mi mamá, desde luego, a mí me bautizó, me confirmó, la primera comunión fui con él, y cuando eran los ejercicios espirituales yo de niño iba con él y yo le preguntaba, oiga, explíqueme, ¿va a venir Jesús otra vez? ¿Y los muertos van a resucitar? ¿Qué no están ya en el cielo o en el infierno? ¿Qué pasó? ¿Van a resucitar? Bueno, mira, déjame explicarte. Entonces, a ver, si ya están muertos y están en el cielo, o si ya están muertos, entonces, digo, este es el juicio final. Está bien, explíqueme qué es esto. Yo quiero entender el juicio final. Yo quiero entender, porque yo le tengo mucho miedo a la muerte. Es más, todavía le tengo miedo a la forma de morir. Dios nos libre de una enfermedad, de un accidente, que nos toque un fuego cruzado entre maleantes en la calle, tantas cosas que están sucediendo. Pero era la parte que a mí me preocupaba. Ok, voy a morir, ¿y qué va a pasar? Pero ahora dice aquí que puedo resucitar. Pero si mi esperanza en todo lo que me están enseñando es que voy a ir al cielo o voy a ir al infierno, entonces, ¿por qué habla de una resurrección? Y venía desde el seno completo del lugar en el que yo me estaba reuniendo. Ahí empezaron mis grandes problemas y no había respuestas, y las respuestas que había no tenían la menor lógica. Cuando ya mayor conocí a una persona que era evangélica de la iglesia evangélica misionera y empezamos a platicar, y gracias a esa persona yo, Rubén Mata Cruz, que por cierto en la facultad la gente ya sabe cómo son los muchachos muy crueles, le decían Rubén Mata con la cruz. ¿Por qué? Porque se la pasaba predicando y a todo el mundo regañaba y todo. Hay una anécdota hermosísima en la cafetería, se la pasaban, la gente agarraba las galletas y las aventaban y se las robaba todo el mundo. Y una vez, yo estaba a un lado de él en la cafetería, salió volando así un paquete de galletas, lo atrapó, se hizo una intercepción de pase y gritó en medio de toda la cafetería, yo a un lado de él: no robarás. Y caminó, lo puso ahí y toda la cafetería estaba así. Asustado, y dije, nos van a linchar aquí todos. Después de eso, en la cafetería el Señor puso una malla para que ya nadie robara a nadie, le puso a prueba de ratas. Pero gracias a Rubén yo empecé a estudiar mucho y empecé a leer y a leer todo lo que estaba escrito. Y yo recuerdo que yo le hice muchas preguntas que no me pudo contestar y me llevó con su pastor, y el pastor ahí me dijo: no me vengas con cosas, te están adoctrinando los adventistas y vienes a preguntarme cosas. Todo lo que yo le estaba preguntando, y él me dijo que eran de los adventistas, que ahí empecé a buscar a los adventistas. Pero por culpa de él, por eso estoy aquí. Pero cuando lees con el ánimo, la Biblia te va a llevar aquí. Pero sí, claro, el sábado y el mensaje de los 3 ángeles, pero lo principal para mí de ser adventista es esa esperanza del advenimiento del Señor, porque vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso es lo que yo tenía aquí desde los 8 años. Vendrá. Y hay una esperanza para todos aquellos que han fallecido. Todos tenemos un familiar. Todos en estos últimos 2 años, cada año, pues, cada vez perdemos a algún ser querido, familiar, conocido, vecino. Pero estos 2 años fueron terribles. Yo, al igual que cualquiera de ustedes, creo que puedo contar 10 personas que estaban con nosotros y ya no están, y jóvenes, bueno, menores que yo. Y la pérdida fue terrible, y más que todo en una situación en la que ni siquiera se podía estar cerca de la persona que había fallecido. Mi papá murió hace 25 años, en el 98.
asistieron a su funeral más de 200 personas, porque era muy conocido. Estaban varios grupos literarios, él escribía, hizo varios libros. Pero cuando murió mi papá y mi mamá, hace un año, no podíamos estar más de 15 personas, y como murió el 15 de agosto, ya cumplió un año. A las 3 de la tarde, 3:20 para ser exactos, nos dijeron en la funeraria: si mañana no la puedes sepultar, a las 6 de la tarde se van todos a su casa y los esperamos hasta el otro día, hasta la hora que les digan el medio. La vamos a dejar aquí. O sea, ya sé que ya falleció y todo, pero como que dejarla allí, decía yo, una cosa es llevarla al lugar que tiene que estar y ahí ponerla. Pero fíjense la situación, gracias a que en el panteón dijeron: no se preocupen, la pueden traer a las 5 de la tarde, que descansó. Pero éramos muy poquitos. Fue terrible los momentos de dolor, de la separación con mi mamá. Mi hermano tuvo 15 años con su novia. 3 meses muy bien, 3 meses se peleaban. 3 meses muy bien, 3 meses se peleaban. Yo le decía: Mario, Eva es una buena chica. Decidieron casarse. A los 2 meses se enfermó y ella murió. Mi hermano es menor que yo 5 años, ella era menor que mi hermano 5 años. O sea que si mi hermano ahorita tiene 54, ella tenía como 47. Imagínense, hermanos. Y la muerte pegó, y pegó muy fuerte. No sé su condición de fe, pero los que sí la tenemos, los que sí estamos aquí con la esperanza de que el Señor venga muy pronto. Y el Señor puede venir, y yo, pues al igual que ustedes, quiero verle en las nubes de los cielos y decir: ese es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Pero si me llama al descanso, quiero irme con esa esperanza de que el Señor se pueda tardar 1 año, 10 años o 100 años, porque sus tiempos son de Él. Amén. No son de nosotros. Y no podemos estar poniendo fechas. Pero recordando la labor del Señor, Isaías 25:8, y este versículo es de una: destruirá a la muerte para siempre. Mis hermanos, hoy sufrimos con la amenaza constante de la muerte. Yo no entiendo cómo llegué a una familia hace unas semanas, meses. Me impactó que tenían un mono así que le dicen la Santa Muerte, con veladoras y todo. Y yo no me gusta juzgar así. Para mí es un objeto que no significa nada. Pero aquí está escrito y dice que destruirá a la muerte. Y la gente le prende veladoras. El Señor va a destruir la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Has llorado por alguien, hermano? Yo he llorado por mucha gente. Tal vez algún día alguien va a llorar por mí. Pero todas esas lágrimas por aquellos que ya no están con nosotros, y esas lágrimas que alguien va a derramar por mí o por alguno de nosotros, esas lágrimas van a ser enjugadas por el Señor. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y es una afrenta. Es una afrenta a la muerte. Cada vez que alguien muere es el triunfo del enemigo, sonriendo y diciendo: ahí está, yo lo traje aquí. Pero la dádiva del Señor es la vida eterna. A mí me encantó la lección de esta semana cuando Moisés, junto con Elías, está en el monte de la transfiguración, representando a todos aquellos que han muerto y que van a resucitar. Y Elías a los que no, van a morir y que serán transformados para llegar. Yo no sé, no sabemos cómo nos va a tocar, hermanos, pero tenemos esa fe y esa fortaleza de saber que el Señor no nos dejará en el sepulcro para siempre. Amén. Porque todo aquel que cree
y hay una esperanza, y tú y yo tenemos una esperanza. Y nos fortalecemos en ello. Y creemos que el Señor viene y que si extrañamos a algún ser querido, mis hermanos, yo no voy a juzgar a alguien porque vaya al panteón y probablemente vaya. Yo sé que ahí está mi papá y mi mamá, y a un lado están mis tías, y a un lado están mis abuelos y otros tíos, porque tenemos así los 4 ahí en el Panteón Dolores, o el Carmen, no sé, el que está a la izquierda, siempre los confundo. Pues ahí están sus restos, y el Señor nos levantará, porque todos vamos a resucitar. El pastor Álvaro Sousa, ¿lo recuerdan? ¿Algunos de ustedes? Álvaro Sousa. Recuerdo que alguna vez me platicó que él tenía un terreno en Montemorelos y quería hacer un panteón. Dijo, Álvaro, tú traigo este proyecto. No lo pudo hacer porque no le autorizaron el uso de suelo, porque en un área más que todo se esperaba más residencial. Pero me dio mucho sentimiento y muchas vistas con él, porque decía, no, yo mi ilusión es hacer un panteón. Se va a llamar La Segura Resurrección. Y dijo, sí, o resucitan para vida eterna o resucitan para perdición, pero todos van a resucitar. Y dice, qué bien, porque dije, oye hermano, es que para ponerle un panteón, pues todos los panteones se llaman, no sé, el panteón de Dolores, el panteón de San Miguel, no sé, el nombre de alguna virgen o de algún santo, ¿no? Pero ¿cómo le va a poner la segura resurrección? Y en eso, hermanos, tenemos nuestra esperanza, la segura resurrección. Y que aquellos por los que lloramos y que recordamos, sabemos que en su inconsciencia y en su descanso, pues ahí están. También está escrito, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no es que sea bueno morir, no, nadie quiere morir, hermano, yo no quiero morir. Y mientras esté vivo quiero hacer la voluntad del Señor, con todos mis defectos y con todas mis fallas y con todos mis pecados. Pero si me llevara al descanso, es una ganancia, porque hasta ahí San Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla, porque acabó su carrera. Él en ese momento estaba firme y fiel y iba a morir por el Señor. Por eso sabía que ya era un victorioso. Peleó la buena batalla y la ganó. Estaba frente a la muerte. No había otra cosa más que morir, y sabía que había vencido. Pero a ti y a mí nos toca algo distinto. La palabra es muy clara. El que perseverara hasta el fin será salvo. Ese será salvo. Mis hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin. Les decía yo otra vez, tengo 40 años de bautizado. No de edad, ni considera que fuera de edad. Oye, todos estos 40 años, y si el Señor me da otros 20 o 30, hay que estar perseverando en el Evangelio, en la verdad, en el estudio, en la oración, en la alabanza y en el conocimiento, para estar fuertes en la fe, y que si el Señor nos lleva al descanso, poder decir, he peleado la buena batalla, porque ahorita aquí estoy, y Dios nos libre de que la próxima semana no estemos aquí, y no por una enfermedad o una muerte, no, por un descuido, por no perseverar en la palabra. Porque tenemos que ser perseverantes. El conocer la palabra nos da la fortaleza y nos da la fe. Perder un ser querido y llorar por él, pues es también pedirle al Señor, Señor, dame la resignación y la fuerza, dame tú el consuelo. Es muy doloroso perder un familiar, un vecino, una persona querida. Si hiciéramos una lista, nada más de los cercanos, de Madero, ustedes no los conocieron, Rubiel, se fue, María Luisa, esposa de Moy, y hermanos, si hacemos la lista, y de aquí también hubo. de aquí, ¿cuántas personas? No sé, terrible. Y el enemigo es el que ha hecho esto, es el que puso esta cizaña. Celebrarla, o sea, yo sé, ahí está la muerte. Yo no celebro la muerte. Yo
celebro la resurrección, la esperanza. Celebrar la muerte les digo, es celebrar la obra del enemigo. Es el castigo que el enemigo está gozoso, porque cada muerte es, aquí lo tengo en el Seol, aquí lo tengo, mira, atrapadito. Hay una esperanza. Cuando todos resucitemos y la muerte sea vencida, porque Isaías lo dice, que Él va a vencer, destruirá a la muerte para siempre. Y que vamos a decir, ya no hay más muerte. Ahorita todavía hemos creído y confiado en el Señor, tenemos una esperanza. Y yo les digo, mi gran, yo sé, todas las doctrinas, desde el concepto adventista del bautismo, de los mandamientos, todo está perfectísimo. Pero lo que a mí me ha sostenido durante todos estos años es que Jesús viene y que va a resucitar a todos. Y que en esa resurrección, pues, nos gozaremos para estar con Él por la eternidad. Creo que eso es lo más significativo que lo ha sido para mí. Pero les digo, toda la doctrina es perfecta. Todos los conceptos, el leer a los libros del Espíritu de Profecía de Elena G. de Guaydes es ver también con mayor claridad lo que ya está escrito. Y es la manera de fortalecer también nuestra fe. Yo quiero, ya lo comenté ahorita, lo del versículo de Daniel 12:12, en donde dice que todos van a resucitar, unos para vida eterna y otros, mejor vamos a leerlo porque a mí me gusta mucho ese versículo de Daniel, que ya casi estoy viendo que debemos de terminar, pero veo aquí, cuando digo Daniel 12:2, y que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mis hermanos, si el Señor nos llama al descanso, va a ser para vida eterna. Amén. Y nos gozamos en que va a ser para la vida eterna. Yo quiero también pasar al libro de Apocalipsis, capítulo 21, donde también nos habla de cómo la muerte va a ser destruida. En el versículo 4 vuelve otra vez haciendo referencia a Isaías. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y fíjense, nosotros hablamos de que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero Apocalipsis dice, las primeras cosas pasaron. Yo digo, para nosotros de la historia de este mundo de casi 6,000 años de pecado, que esperamos 1,000 años de paz en el milenio, que nos habla muy claramente el libro de Apocalipsis, y por ahí Jeremías hace alguna referencia a la tierra desolada y vacía. Cuando yo pienso en todo esto, digo, para nosotros todo esto es un mundo de tiempo, pero el Señor en Apocalipsis, aquí lo que leemos en Revelaciones es que Él está diciendo, las primeras cosas pasaron. O sea, para Él esto es parte del principio, después de la creación, una caída y desgraciadamente una serie de acontecimientos, profecía tras profecía. El Señor nunca dejó solo a su pueblo y nunca dejó sin profeta. Siempre hubo guía, siempre hubo palabra. Y desde el Antiguo Testamento, con todo lo que sus profecías que se cumplieron a lo largo también del Antiguo Testamento, y con la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que falta por cumplirse, eso que falta por cumplirse en lo que nosotros tenemos la fe. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a creer en ello? ¿Cómo vamos a estar firmes y fuertes si no hemos puesto atención a cada una de las cosas que están profetizadas?
sabemos de los terribles acontecimientos de los últimos tiempos. Los terremotos sí hay, tsunamis sí hay, violencia, pues no queremos que haya, pero es parte de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Cada vez estamos peor. Pandemia, pues sí, qué bueno que parece que ya las vacunas funcionaron y se apaciguó toda esta situación de enfermedad y que ahorita ya podemos gozar de la libertad que no teníamos. Tanto que predicamos diciendo que nos iban a cerrar las iglesias, cuando yo vi que se cerraron todas, de todas las religiones, y el enemigo feliz, porque se cerraron sinagogas, y mezquitas, iglesias cristianas y de todo. Nadie nos podíamos reunir. Y eso fue lo que causó una pandemia. Y eso es lo que hace el enemigo. Pues tenemos que estar firmes y conocer de los últimos acontecimientos. Y mis hermanos, el enemigo nada más tiene un fin: va a ser destruido. Y todos aquellos que sigan sus pasos o que rechacen al Señor, porque el Señor fue muy claro. Y el único que puede decir, el que no es contra, el que no está conmigo está contra mí, es Jesús. Cuando alguien dice eso, a mí me preocupa. Lo digo porque lo dijo un cierto gobernante, pero no vamos a hablar de política. Pero versículo 8 del mismo capítulo 21 de Apocalipsis. Hermanos, pero los cobardes e incrédulos, mis hermanos, el Señor nos llama a ser valientes y a creer. Aquí dice los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Serán destruidos para siempre. Y mis hermanos, el Señor nos llama a ser valientes y a creer. Y si faltara valentía, pídesela a Dios. Y si sientes que te falta la fe, pídesela a Dios. Y si te sientes débil, pídele a Dios la fortaleza. Te sientes desesperado, muy triste por la pérdida, tienes toda la razón. Nadie te va a decir que no llores, nadie te va a decir aguántese. No, tienes todo el derecho de extrañar a aquel persona que amas, que amaste, que sabes que con el que conviviste, con el que viviste, compañero de trabajo, vecino. Tienes todo el derecho de recordarlo, de llorarlo, de extrañar que ya no está contigo, pero de agradecer a Dios que esa persona tiene una promesa de resurrección y de vida eterna. Amén. Entonces podemos y visitar a si fue un vecino, pues visitar a su gente más cercana. El miércoles pasado murió una de mis vecinas, doña Teresita. Ya tenía varios meses enferma. Yo tuve el gusto de verla el domingo, murió el miércoles, muy ancianita. A mí me llamó la atención y me siento una culpabilidad muy grande porque pues ella más que todo estaba cuidada por dos de sus vecinas. Yo la vi el domingo y la saludé de lejos. ¿Cómo sigue? Nomás dijo así, pero la vi más colgadita que de costumbre. Me llamó la atención el lunes porque vi la puerta entreabierta, tiene un porche y la puerta entreabierta. Dije, ay, doña Tere dejó abierta. El martes vi la puerta exactamente igual. Y dije, está muy raro. Y entonces yo le dije, oye, ¿estará pasando algo en casa de doña Tere? Porque digo, yo soy varón y ella vive sola y yo no iba a tocarle, aunque sea una señora muy mayor. Y le decía a las vecinas, es que ya le tocamos de nuevo por teléfono, no contesta. Pues ayer métase, vínguese o algo. Eso fue el martes. El miércoles yo salgo a mediodía y estaba lleno de policías. Todavía estaba viva, pero tenía 3 días tirada en la sala de su casa. Apenas la subieron a la ambulancia y en la ambulancia murió. Nada más alcanzó a despedirse y que lo llevaran a sus... Pero ni siquiera los hijos. Hermanos, terminar así es muy triste. Que el Señor la tenga en paz, que haya perdonado lo que haya hecho en su
su vida y tiene una esperanza de resurrección. Amén. Pero es muy triste que haya pasado así. Y el dolor es grande. Claro que me dolió mucho. Y cuando llegaron sus hijos y el ex esposo llegó con todos los vecinos a saludar y todo, ¿qué se les ofrece? Claro, necesitan pues algo de comida o cooperar para que la pudieran sepultar. Pues ya nos preocupamos por los vivos. Y perder a alguien que uno conoció es muy duro, es muy doloroso. Pero mis hermanos, en el Señor pedimos la fortaleza y la resignación. Si hay en tu corazón dolor por alguien que ya no está, tienes todo el derecho de extrañarlo, pero tienes una esperanza. Amén. Puedes extrañarlo. Nos han invadido con cosas de Hollywood, de películas, de cosas, muy famosa la película de Coco, con una tradición mexicana que uno lo ve y dice, qué bonito sería. Qué bonito sería si no lo es un engaño. Pero hay gente que prefiere creer una mentira. Y está lleno Hollywood y las historias y las cosas con puras mentiras. Mis hermanos, tenemos que creer la verdad. Entonces, si se hace una película de lo que es la verdad, no va a tener éxito. Bueno, ojalá se la tuviera, no sé. Todo al final. Al final. Pero mis hermanos, me encargó mucho Aaron que hiciera comentarios respecto a esto. El Señor sabe por qué a veces yo he escuchado a personas, pero ¿por qué tantas veces que hemos orado por personas de la iglesia y se han curado? ¿Y por qué mi mamá no? ¿Por qué mi hermano no? Cuando mi papá, pobrecito, murió en el 98, estaba muy malito en el hospital, llegó uno de sus primos, tío mío. ¿Cómo está Pepe? Estoy bien preocupado. Papá todavía le faltaban como poco más de una semana para fallecer, pero todavía estaba vivo. Ese día se despidió mi tío, por cierto, también mi tío Pepe. Al otro día tuvo un accidente y murió. Lo sepultamos primero que a mi papá y estaba preocupadísimo por papá. Fue impactante para toda la familia. Espérame, si el que está enfermo es mi papá. Y se fue el tío primero, sano, más joven que mi papá. Pero murió en un accidente. Y dice, ¿por qué? Aquí estamos hoy, mañana quién sabe. Y hemos escuchado de personas enfermas, hemos orado por ellos y milagro, se curó. Pero también hay personas que el Señor, en su voluntad y en su sabiduría, permite que vayan al descanso. En 1999 a mí me diagnosticaron leucemia, linfocítica crónica. La doctora me dijo, oye, tienes que arreglar tus cosas porque no creo que dures más de 6 meses. Dije, perfecto. Se preparan todo. Fue la época que mi hija también se fue a España con su mamá. Estaba recién divorciado. Dije, válgame todos que no. Y nos pusimos en manos de Dios, con fe para todas las medicinas. Me acuerdo que me iban a inyectar y me decía la enfermera, oiga, no le puedo poner esta medicina a quimio si viene solo. Señorita, pues estoy solo, tengo que venir solo. Mire, si quiere bajo, le doy 100 pesos a alguien que me encuentre y digo que me acompañe. Pero estoy solo. O sea, ¿me la ponen o qué? Pero se la voy a poner. La ponía. Y ahí me iba rápido a la casa porque luego empezaban los malestares. Pero siempre con fe. Y no me rajé en cada uno de los medicamentos. Pasaron 6 meses, pasó 1 año y luego fue justamente en el 2000 cuando yo dije, si me voy a morir, me muero, pero de perdido quiero correr un maratón. Y hago referencia porque ahí empecé a correr. Que dije yo, ¿Eso sí no me lo sabía? ¿Eso no me lo sabía? Por eso empecé a correr en el 2000, pues ya 22 años. Que ya corrí un poquito antes, pero ahí empezó mi sistema inmunológico a generar. Y yo siempre he dicho que estoy vivo. Le dije a mi familia, que se preocupan, no, qué bárbaro, tanto que te correteas, te va a dar algo. Dije, mira, no se preocupen porque corro, preocúpense cuando deje de correr. Esa es una frase. Y el Señor hizo un milagro, yo estoy feliz. Y me ha tocado ver la esposa de Raúl,
muchos no la conocen, Raúl Fuentes, estuvo muy malita, también de leucemia. Mi hermana, ¿te acuerdas de ella? Ahí anda, y parecía que no iba. Estaba malita, estuvo encerrada en una recámara, no podía ver a sus hijos porque sus defensas estaban hasta el suelo, pero estaba en su casa. Y mis hermanos, vimos un milagro, hemos visto muchos. A lo mejor un día no, pero eso no va a quebrar nuestra fe. No tenemos derecho a relegar, sí a pedirle al Señor: Señor, dame la fortaleza, dame la resignación, porque sé que tengo una esperanza. Amén. Yo deseo, mis hermanos, que a pesar de toda esta parte comercial que nos están atiborrando, que si las fiestas del 30 o 31, es el 31, ¿no? Sí, es el 31. Pues es el 31, tiene que ser el 31. Oigan anuncios en la televisión, cosas, la gente disfrazándose de cosas horribles. Y luego viene el día primero, luego viene el día segundo, la gente llenando los panteones. Yo no digo que no vayan, pero pues ¿por qué moverse por una situación comercial? Mis hermanos, que estas sutilezas del enemigo que aquí nos pegan, porque vemos los anuncios y vemos detalles y nos arrastran, que no, es una tentación también. Mis hermanos, fortalezcámonos en el Señor, la fortaleza que solamente viene de Él. Amén. Que superemos estos días terribles y ya la gente se va a empezar a preocupar por el día del 20 de noviembre, que es de la Revolución, y por la Navidad y el Año Nuevo, y ya el otro año Dios dirá. Y que Dios nos permita verlo. Amén. Amén. Que Dios nos permita estar firmes, que nuestra fe no decaiga. Mis hermanos, la única manera es oración, alabanza y conocimiento. En conocimiento es lectura, oración, la comunicación con el Señor, la alabanza, en la alabanza, los himnos, escuchar, cuando uno va manejando, cuando uno se va a dormir, un canto. Yo me acuerdo de un hermano que decía: es que a veces quiero orar y pues nada más, Señor, gracias porque me fue bien y voy a descansar. Y bueno, pues de perdido canto un himno. Tenía un hermano, ahorita que recordábamos a Rubiel, que era muy travieso, y cuando decía: yo oro por alimentos porque ustedes se tardan mucho, bendícelo, Señor, y ya, y empezar a comer. Estoy hablando de su vida, ya no está con nosotros. Ustedes se tardan mucho, bendícelo, Señor, ya, vamos a comer, y ya se acabó. Pero esa es una muy mala broma, pero es un recuerdo de un hermano que ya no está con nosotros. Mis hermanos, yo les deseo que tengan una semana bendecida. Amén. Que el Señor nos permita a todos reunirnos la próxima semana. Que el Señor nos libre del mal. Amén. Que nos dé la fortaleza. Amén. Mi hermano, que cada día ese platito de comida que te comes, cómetelo con gusto. Sabes que eso te va a alimentar y te va a fortalecer, pero también aliméntate del Señor. Amén. Ora cada mañana, cada momento, cada noche antes de dormir. Pide al Señor la fortaleza, pide al Señor la resignación. ¿Extrañas a alguien? Estas fechas son de tentación. Hermano, fortalécete en el Señor. Amén. Porque tenemos una esperanza. Y vendrá el Señor y resucitará a los vivos y a los muertos, y su reino, mis hermanos, no tendrá. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por la oportunidad. Y mis hermanos, todos extrañamos a alguien, pero tenemos la esperanza de volverla a ver. Amén. Renovado, no enfermo, no con sus deficiencias. A lo mejor ya nos toca irnos viejitos, más de lo que ya estamos Anod y yo, pero el día que nos resucite el Señor, vamos a estar fortalecidos y rejuvenecidos. ¿Cómo le va a hacer el Señor? Una palabra de Él y todo existió. Una palabra de Él y todos estaremos con Él. Amén. Dios les bendiga.